Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy tenemos una sesión de lujo con el querido y admirado doctor Josep Pons Vidal de la Universidad Federal de Pará. Josep es licenciado en Sociología Política y máster en Sociología por la Universidad de Bielefeld, alumno directo del profesor Luhmann durante estos años. Tiene además un doctorado en Sociología Política por la Universidad de Barcelona y es profesor titular e investigador del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos. A principios del año, el doctor Josep Pons Vidal estuvo con nosotros presentando su libro Áreas Metropolitanas, una descripción a partir de la complejidad, que es además un libro publicado el año pasado por la Fundación Sicomoro de Madrid y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Barcelona. Hoy estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación a presentar su nuevo libro en el 2021, Sociedades Contingentes, COVID-19, un nuevo agente de cambio social. Estimado Josep, te cedo la palabra y te escuchamos con mucha atención. Primero agradecer como siempre al querido profesor Carlos Sedano y a su espléndido Seminario Internacional de Sistemas, conocido en toda América Latina, conocido en España, conocido en Brasil, un seminario realmente potente, un núcleo de debate internacional que no surge de la nada, no surge de un esfuerzo, de un trabajo y de una tradición en México aquí de análisis y de publicaciones de la teoría sistémica, de la teoría de Niklas Luhmann. Entonces es un seminario con una historia y con un bagaje intelectual y conceptual fundamental en América Latina y en Europa. Entonces agradezco al profesor Carlos Sedano y también a los presentes aquí, a los alumnos o colegas o quien esté presente. Yo no preparé transparencias o data show, sino que los pondré a nivel con argumentos, pero de una forma bien tranquila, bien despacio y que pueda ser comprensible para todos. No se precisa o no será necesario tener conocimientos fundamentales en la teoría sistémica. Yo ya lo he comentado el profesor Sedano, yo estoy aquí haciendo esa exposición desde la Amazonia brasileña, desde la ciudad de Belén, aquí en la desembocadura del Amazonas, que es donde yo trabajo. Bien, la idea primera es ¿por qué este libro? Porque se publican muchos libros y siempre creo que lo importante sería que el autor explicara por qué este libro, qué necesidad hay de un libro más, un libro menos. Y yo esbocé tres razones básicas del por qué publiqué y publiqué este libro. Primero, en el mundo actual se están produciendo cambios muy rápidos, dinámicos, abruptos, que la pandemia del COVID-19 ha acentuado de forma incluso trágica, pero algunos de esos cambios ya estaban latentes o ya estaban presentes de forma incipiente en las sociedades, o al menos en las sociedades avanzadas, de lo que se llaman sociedades avanzadas del sur global también. Y entraría México, Brasil, Argentina, etc. Entonces, veo que las sociedades complexas o avanzadas, como todas las sociedades, están viviendo unos cambios dinámicos, profundos y que afectan a todos los ámbitos de nuestras vidas, colectivas e individuales, en el teletrabajo, en las relaciones personales, en el comportamiento colectivo, en el deporte, la salud, el ocio. Todos sabemos que
que los restaurantes están cerrados durante casi un año, en el consumo, en la manera de educar, el sistema educativo, ya sea primaria, secundaria o de las universidades, es prácticamente todo en plataformas con sus impactos negativos con muchos alumnos. Aquí estadísticas en Brasil muestran que un 25% de alumnos de secundaria han dejado de estudiar. Eso es grave, muy grave. Algunos en parte por falta de medios informáticos, por falta del computador o por falta de conexión incluso, pero también por la desmotivación de realizar todo el estudio por plataforma. Es realmente un cambio brutal que esperamos también que no sea eterno, que quizás este año o finales de este año, el segundo semestre de este año, ya puedan ser clases, si todo va bien, si no hay más olas de COVID, si las vacunas avanzan de una forma más rápida, podamos tener de nuevo la vida parecida a lo que tuvimos hace un año y medio. Cambios también en el urbanismo. Muchos arquitectos y urbanistas ya hablan de que las ciudades tienen que ser repensadas. Las ciudades precisan más espacios verdes, casas más aireadas, transporte público mejor. Todo esto es importante, y después los impactos brutales y negativos, ya no por los fallecimientos, sino por el aumento brutal del desempleo y de la pobreza. Las estadísticas de la OIT indican 100, 150 millones de desempleados o más como impacto de la pandemia, pero en América Latina y en Europa la pobreza ha aumentado mucho. Aquí en Brasil se habla de que hemos retrocedido una década. Las familias con ingresos bajos han sido las más afectadas porque básicamente trabajaban en el ámbito informal, que en Brasil es un 45% de la fuerza de trabajo. Eso significa 45 millones de personas que están en situación extremadamente precaria. La informalidad prácticamente o disminuyó radicalmente con los lockdowns, con las medidas de distanciamiento, con menos consumo, y son familias y personas que no tenían protección social. Entonces, la pobreza, gracias a asociaciones de altruistas, de solidaridad, se está intentando subsanar este grave déficit. Supongo que en México es similar y en Europa también. Yo sé casos de España, de Barcelona, Madrid, donde las filas o las colas para acceder a ayudas de emergencia son interminables. Entonces no es un problema de América Latina. También cambios, eso también tendrá cambios en los gobiernos. Yo creo que uno de los impactos será cambios de líderes y cambios de gobiernos. No creo que sea conveniente aquí ahora referirse a ninguno en particular o en concreto, mas también tendrá impactos. Y también habrá impactos o está teniendo impactos en cómo las personas, como seres humanos, interpretamos la salud y la gobernanza de la salud. Un tema, un área que no había estado muy cuidado por diferentes motivos, por medidas restrictivas, por terciarización, por transferir aspectos de la salud a empresas privadas, etc. Y posiblemente esperamos que de esa pandemia tengamos aprendido cosas positivas la humanidad. Eso sería el primer porqué de este libro, y lógicamente el segundo está vinculado con el primero. Si estamos en un momento con tantos cambios profundos sociales que yo defino en el libro,
como el COVID como nuevo agente de cambio social. Habitualmente se ha interpretado como agente de cambio social a la clase obrera, a los movimientos sociales, pero yo creo que el COVID, como infelizmente a veces los conflictos sociales, las revoluciones, las guerras, también inducen o producen cambios sociales. Entonces el COVID para mí, con esos ejemplos he dado de comportamiento, de percepción, de la forma de viajar, de la forma de relacionarnos las personas, está produciendo cambios sociales que han llegado para quedarse. No cuando acabe esta pandemia, y yo considero el COVID no desaparecerá. Es un virus como la malaria, la gripe y otros que llegó, por motivo que sea, para quedarse. Todo lo que la humanidad debe aprender es cómo vamos en el futuro a actuar con este nuevo virus, que tendremos que aprender a actuar con él. Aunque estemos con vacunas, aunque lo tengamos controlado, pero seguirá apareciendo. Eso de que va a desaparecer, que nadie se lo crea. La malaria, fiebre amarilla, la zika, el dengue, chikungunya, cientos de otros, la lepra, hanseníasis, son virus con los que convivimos en la humanidad. Y este va a ser otro más que tenemos que aprender a convivir. Entonces, esta situación para mí requiere de nuevos conceptos, o de conceptos que han sido relegados o no han sido suficientemente expuestos de forma más abierta en la academia, o han caído en ostracismo intelectual por motivos que aquí no entraré, que si alguien quiere preguntar tengo mi opinión, pero que no han sido suficientemente elaborados o tratados. Y aquí entra la concepción de entender el mundo y la sociedad a partir de las teorías de la complejidad. Y aquí entran las teorías de complejidad con los conceptos de contingencia, riesgo, peligro, incluso caos, desorden, y una teoría que considero que dialoga con esos conceptos y que permite, o al menos a mí me permite y a mis colaboradores, nos permite intentar observar de forma más precisa el mundo actual y de una forma más refinada y de una forma más intensa, es la teoría de sistemas autorreferencial, que básicamente desarrolló Niklas Luhmann, pero que tiene diferentes corrientes, unas más ortodoxas, otras menos ortodoxas o heterodoxas, y que se expandió o tiene una fuerte influencia primero en Alemania y después ya fue directamente a América Latina, en Santiago de Chile y en México. Básicamente son dos ciudades o dos centros universitarios o dos países donde esa teoría inicialmente tuvo, debido a las traducciones probablemente, y debido a que algunos profesores, yo puedo hablar de un poco de Santiago o de México, fueron pioneros en intentar dialogar con Luhmann cuando vivía, o viajar en el centro donde él desarrolló. Aquí citaría al Carlos Navarrete, al propio Carlos Sedano en Chile, bueno, varios incluso de la teoría de sistemas autopoéticos de Maturana y Valera. Ustedes saben que el mismo Maturana fue invitado en Bielefeld por Luhmann, aunque no se entendieron muy bien, porque eso ya mostró diferentes concepciones dentro, o semánticas dentro de lo que se denomina en la teoría de sistemas autorreferencialidad. Bueno, no entro más aquí de momento. Y el tercer elemento que expone el porqué de este libro es que a partir de esa complejidad, a partir de todos esos cambios, estoy observando en investigaciones empíricas
cualitativas y cuantitativas, y por 30 años que investigo ya análisis comparativos entre Europa y América Latina, básicamente, y América Central o América del Caribe, básicamente detecto en cierta forma una transposición de lo que se ha entendido como sociedad política, es decir, sociedades en que la vida de las personas estaba determinada por formas organizativas comunitarias, los sindicatos es el mejor ejemplo, para un tipo de sociedad en que reina más la actitud individualista, la actitud de que cada uno se construye su propia biografía y que yo denominaría como sociedad contingente. No quiero decir, también dejo claro, que hablar de actitudes más individualistas no necesariamente es negativo, es un hecho. No todo lo colectivo es positivo o lo individual es negativo. Todo ser humano prefiere colectivo individual. Cuidado, porque a veces parece que las sociedades políticas era todo óptimo, todos éramos amigos, y en las sociedades individualistas nadie es solidario. No es así. Es otra forma de entender el mundo, de relacionarse, de organizarse, incluso de racionalizar la toma de decisiones. Entonces el individualismo, en cierta forma, es un logro también de la modernidad. No necesariamente tiene que ser negativo, mientras no se pierda un horizonte colectivo. Quiero dejar eso un poco claro. Entonces, esos tres elementos me motivaron a escribir este libro. Son los tres motivos de que considero que faltaba una reflexión en esta perspectiva. También a partir de mis estudios de sociología y mi práctica fundamental aquí en América Latina y en la Amazonia, en el ámbito de ciencia política y de administración pública. Entonces es un libro que dialoga en una perspectiva interdisciplinar y a partir de equiparar, no equiparar, de presentar esas dinámicas comunes en cierto aspecto entre los países de la Europa occidental y las sociedades avanzadas del sur global. Digo sociedades avanzadas del sur global, las metrópolis latinoamericanas o algunos países latinoamericanos. Otros, tal vez en el plano económico, no se definiría tanto como sociedad avanzada del sur global, sino sociedad del sur global. Eso también es un término importante, porque referirse al centro-periferia tiene una connotación incluso un poco etnocéntrica y muy economicista, dualista. En cambio, sociedades del norte y el sur global y sociedades avanzadas del sur global, para mí, intenta aproximarse mejor a esas diferenciaciones. Bien, eso sería un poco los motivos o por qué lo escribí. Todo el libro está organizado en 4 capítulos. Primero, sociedades contingentes. El segundo, los perfiles conceptuales y políticos de la sociedad contingente. El tercero, la gobernanza y la resiliencia institucional. Y el cuarto, hacia otra lógica descriptiva e interpretativa de los fenómenos sociales. El libro, digo, si a alguien le interesa o para que tenga conocimiento, está publicado en Madrid, en castellano. Bien. ¿Qué es lo que...? Y también un elemento importante que si tienen interés, lógicamente intentaré responder, al abordar esas problemáticas a partir de la teoría de sistemas y a partir de los cambios sociales abruptos, y un cambio social abrupto, repito, puede ser una guerra civil, una revolución, una guerra entre naciones, entre países. Tomo 3 ejemplos del siglo XX que para mí son fundamentales y que intento, es una aproximación, no tengo
la inquietud de sentar cátedra, porque puede ser rectificado, puede ser repensado, de presentar tres grandes momentos de la historia del siglo XX donde se produjeron cambios internos en los sistemas. Esto es, o explicado de otra forma, en que el sistema político administrativo, el sistema social o ámbito, si ustedes quieren denominar, no hay problema, ámbitos o esferas incluso, tuvieron cambios endógenos, que surgen dentro del propio sistema, no a partir de una agresión externa, de una guerra externa, de una guerra imperialista, sino dentro del propio sistema social de un país determinado. Y aquí me refiero a la Revolución Rusa, que es fundamental para entender el siglo XX y parte del siglo XXI que estamos. La segunda, la Revolución Mexicana, que considero también fundamental para entender cómo se forma la nación mexicana actual y para entender también América Latina un poco, y la Revolución Española. Una revolución corta, desde el año 36 al 38, y que fue producto de una guerra civil y que acabó con el triunfo del poder militar en el país. Aunque la Revolución Rusa instauró una nueva forma de vida y de gestión política que se denominó Unión Soviética y que perduró por 80, 90 años, la Revolución Mexicana se institucionalizó, y la Revolución Española fue solamente 3 años escasos, que fueron los de la Guerra Civil Española. Pero son 3 revoluciones que han marcado para mí la historia del siglo XX y la historia de la humanidad, cada uno por sus características diferentes. A modo de ejemplo, a la Revolución Española, que terminó en 2 años, poco más o menos, se han escrito alrededor de 5.000 ensayos diferentes, libros, y en la que participaron las brigadas internacionales, donde había muchos mexicanos y donde muchos miles, cientos de miles de españoles después tuvieron que emigrar a México. Entonces son tres revoluciones que las enfoco no desde una perspectiva política de quién tenía razón o quién gustaría yo que hubiera triunfado más o menos, sino de una perspectiva de sistemas que producen sus propias operaciones. Dejo esto por si a alguien después le interesa que entre en ese debate o en especificar un poco más. Entonces, siguiendo el orden un poco, la pauta del libro, el tema central es sociedades contingentes. Quiero decir primero que el libro puede ser sugestivo, pero que yo no soy el primero que denominó ese tipo de sociedad como contingente. Ya Aristóteles habla de contingencia, o sea, hace 25 siglos ya Aristóteles delineó lo que se entiende por contingencia, después San Agustín en la Edad Media y sobre todo en el sentido moderno de la palabra, Niklas Luhmann en la teoría de sistemas, Helmut Wilke y otros autores ya se refieren a la contingencia. Algunos, pero no entran más en detallarla en las sociedades. Luhmann afirma, define contingencia a partir de una doble negación. Es decir, lo que existe, o lo que hay, o lo que tenemos, existe por alguna razón. Y siempre el futuro podrá ser diferente. Bien, ¿qué significa esto? Que salgamos un poco de la perspectiva abstracta, conceptual, y un poco más y filosófica, y un poco más en la práctica. Lo que sucede por algún motivo. Bien, tenemos la pandemia del COVID-16.
COVID-19, perdón, ya estoy hablando de otro COVID, del COVID-19. Entonces, si la tenemos, si se ha expandido, ha sido por algún motivo. ¿El motivo cuál es? Una deficiente gobernanza sanitaria de nuestros gobernantes. Puede ser, podemos hacer análisis empíricos en diferentes países y ver cómo fueron tomadas las decisiones en cada país. Cada país, quiero decir, ha cometido sus errores. Me gustaría dejarlo aquí claro. Desde Alemania, Suecia, Dinamarca, y he hecho estudios cómo fue la gestión de la pandemia, cometieron sus errores. España, Portugal, Francia igualmente, Alemania igualmente, y América Latina, los países han cometido sus errores, sus decisiones no acertadas, unos más acertadas, otros menos acertadas, unos la han negado radicalmente. Bien, no entro en detalle aquí, depende ya de cada gobernante, pero lo que quiero transmitir es que cada país se pueden procurar pros y contras de cómo fue gestionada. ¿Existe una causa única de la extensión de la pandemia? No. En la teoría de sistemas o en la contingencia podemos buscar otras causas. Otra causa podría ser la propia autocracia del gobierno chino. El gobierno chino, yo he hecho observación sistemática de periódicos chinos y del BBC News y bien, hay cosas muy poco transparentes de cómo China gestionó. Al principio, después no, pero al principio sí. Un ejemplo es que el médico que murió en China en enero, febrero, tengo las fechas por aquí, como el primer médico que se le acusó de ser un traidor, un enemigo del pueblo, al cabo de 5 semanas ya tenía una vacuna por allí. La pregunta es, ¿cómo puede ser que en 5 semanas desarrollaran una vacuna? Es una pregunta que yo me hago a veces y no acabo de ver claro. Y digo, contrastando informaciones del BBC News, de la China Times, Global Times, que son 2 periódicos del gobierno, del propio gobierno chino. Entonces, contrastando fechas, percibo que en 5 semanas ya tenían una vacuna casi preparada. No se entiende. Bien, no quiero con esto transmitir teorías conspirativas, sino simplemente con esa investigación que hice de los periódicos originales, veo esas fechas que no coinciden, y tengo el día de la fecha y el periódico consultado. Y después podríamos también ir más lejos. Era un gobierno autocrático y cerrado y poco democrático, como es el Partido Comunista Chino el causante, o tiene otras causas. Y otra causa también podría ser cómo el ser humano se comporta con la destrucción de los espacios naturales. Si seguimos con ese ritmo de destrucción de los bosques en América Latina, en la Amazonia, en cualquier continente, animales salvajes que siempre habían vivido tranquilos, claro, tienen más contacto con el ser humano. Al tener más contacto, transmiten más virus latentes que ya han existido durante décadas, durante cientos de años, pero que al estar aislados estos animales o con poco contacto humano, no había tanta posibilidad de transmisión. Entonces, aquí veo, claro, entran varios factores de la contingencia. Puedes decir, no, el problema de los miles de fallecidos y contaminados fue el gobierno de mi país que sea. No entro aquí, ni quiero entrar en detalle. No creo que sea el momento ni el lugar. Puede ser una causa. Puede ser también la causa de que cuando en febrero China ya sabía del peligro, permitía que los aviones salieran de China para Europa y de Europa se transmitió a América Latina. Puede ser otra causa. Puede ser otra causa que no se informara de forma abierta, transparente a los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Me refiero a enero, febrero del año pasado. Otra causa puede ser la destrucción masiva de los recursos naturales. O sea,
podemos ir procurando causas y veremos que la contingencia aparece en una cadena de procesos y de toma de decisiones. Pero, ¿qué significa que el futuro abre posibilidades? Significa que depende de las decisiones que tomemos ahora, controlaremos, aprenderemos o no aprenderemos a rectificar los errores que hemos cometido, todos, ya sea a nivel gubernamental o sea incluso en el plano ya más individual, porque la vanidad y la arrogancia humana a veces no permiten ver esos errores que todos cometemos. Errores de consumo descontrolado, errores de destrucción masiva de los recursos naturales, errores de transformar las democracias en autocracias o en democracias perversas, que es lo que está sucediendo en muchos países. En fin, todo esto también permite el plantearnos que tenemos un futuro con posibilidades y dependerá de las decisiones que tomemos en este momento, de rectificar el camino, de rectificar las decisiones, de ver cómo en el plano individual o colectivo estamos actuando en ese mundo, podremos evitar otra pandemia de este tipo. Yo creo que pandemias habrá siempre, aparecerán de nuevas, pero al menos evitar el drama y los impactos trágicos que hemos vivido en esa pandemia en el plano humano, pero también en el plano económico y social, porque 150 millones de trabajadores han quedado sin trabajo. No quiero también con esto defender ni un político, pero que eso es importante, que también las personas se han quedado en situación precaria, están en una situación muy grave de cómo conseguir en el futuro esto se pueda recomponer de una forma humana y sostenible. Y aquí, segundo capítulo, me refiero a los perfiles conceptuales y políticos de la sociedad contingente. Aquí ya cité al principio que detecto también básicamente en lecturas, no hice estudio empírico comparado internacional, pero leyendo estadísticas internacionales y estudios de cada país, se detecta esa transformación de la sociedad política a una sociedad contingente. Y aquí entra también un debate conceptual importante, porque la sociedad política siempre nos hemos referido al concepto de sociedad civil. Sociedad civil gramsciano. Ustedes saben que surge, es Antonio Gramsci quien define, quien delinea ese concepto, que considero ha sido válido y es válido, pero que bueno, es válido, pero también es muy difuso. Cuando Antonio Gramsci lo escribió en los años 30 y desde la cárcel, tal vez tenía unas semánticas y unos significados en el mundo de los años 30. Pero en la complejidad del siglo XXI, entrando en la tercera década, hablar de sociedad civil, a veces todos mis alumnos dicen, no, porque la sociedad civil se refiere a esto. Pero claro, ¿qué entendemos hoy por hoy por sociedad civil? ¿Quién forma parte de la sociedad civil? Las cooperativas forman parte de la sociedad civil y los partidos que de repente están en la oposición y forman parte del poder, forman parte de la sociedad civil. Y las empresas y los conjuntos empresariales formarían parte de la sociedad civil. Entonces, para mí, no es que esté en contra, no, pero yo prefiero utilizar más, inclinarme más por términos más lumanianos sistémicos. O sea, la triple diferenciación que realiza Luhmann entre administración, público y político. Una forma, digamos, triangular o de tres elementos diferentes, o una circularidad triangular que define para mí mejor o permite observar mejor esos cambios en lo que todavía llamamos sociedad civil. Y que, repito, para mí es un término que se utiliza
de forma exhaustiva y masiva, más que ya no me clarifica casi nada. Decir que sociedad civil es todo lo que no es Estado, en un momento en que las ONGs, hay miles, cientos de miles de ONGs, muchas de ellas subvencionadas o instrumentalizadas por el Estado, etcétera, etcétera, me resulta un término un poco casi propagandístico a veces. Es un término que cuestiono en el libro o que intento redefinir. También lo que ya comenté de esa forma en que en los años 70, 80 se entendían las formas de organización política. Nuestras vidas, los que somos ya nacidos o que militábamos en las décadas de los 70, 80 o 60, nuestras vidas estaban determinadas por la política. La vida personal, en la actitud de la religión, de la moral, sexual, cultural, etcétera, organizativa, del consumo, todo estaba determinada por la utopía política. La formación del Estado, los estados de bienestar en Europa o aquí en América Latina, los estados duales de apoyo, de asistencia, como el caso de México, hoy en día esto para mí ha cambiado bastante. Incluso con el teletrabajo, con la repartición del consumo en casa. Ustedes saben cómo se han desarrollado esas empresas tipo Amazon. Esto tiene impactos en que las formas tradicionales de asociación de lo que se denominó clase obrera o los sectores obreros, que eran el agente de cambios sociales en los 70, 60, 80, ha cambiado radicalmente. Y con la pandemia ese hecho se ha acentuado. También las organizaciones estudiantiles se han debilitado, los movimientos sociales son diferentes. No digo que no existan, más de una forma más espontánea, menos organizados, quizás también depende de cada país, más reactiva. Colombia en esos momentos puede ser un ejemplo donde el ministro y el presidente dictan una orden, hay unas manifestaciones masivas, revocan la orden y la manifestación sigue. Entonces son movimientos en parte concretos, pero en parte también abstractos o difusos que manifiestan muchos malestares. No es un movimiento como el movimiento feminista concreto, un movimiento ecologista, un movimiento por la paz, etc. Sino son movimientos que reivindican de forma difusa aspectos que habría que analizar con más detenimiento. Y esto tiene que ver también con estas formas de vida más individuales, especialmente los jóvenes. Al igual que hace unas décadas estudiar en una escuela profesionalizante en la universidad significaba poder acceder probablemente a un empleo, o al menos inicialmente a un empleo como aprendiz, hoy en día esto en la universidad puede significar estar en el desempleo durante años. Eso significa un reciclaje constante individual, donde cada uno se crea su propia carrera epistemológica, sus propios estudios, adaptándose a un mercado de trabajo en constante cambio. Eso es lo que yo me refiero a todos esos procesos de individualización que están teniendo en lugar en esos momentos y que yo colocaría bajo el paraguas de sociedad contingente. Después ya entro en el tema de la gobernanza y la resiliencia institucional. Y aquí también habría que ver el papel de los estados. Si cambia la gobernanza, si las democracias, que también es otro aspecto, se están transformando, que es un aspecto también muy controvertido en el plano internacional. Ya sabemos que China no es democracia o Rusia no son democracias, o que Hungría y Polonia son deficitarias, eso ya lo sabemos. No entro en América Latina para no politizar aquí, no creo que sea un momento, hablo mejor de Europa, y así nadie se siente así
directamente citado. Pero en Europa también hay alocracias o autocracias. Entonces, aquí hay debates profundos sobre si la democracia se está transformando como un paciente diabético o si realmente están profundos esos cambios en la democracia. Aquí hay estudios de la Freedom House en Estados Unidos que advierten que sí, las democracias están cambiando hacia sistemas más autocráticos. Aquí coinciden la mayoría de autores, pero también hay autores que dicen que no necesariamente. Eso muestra, en el fondo, que la democracia es un sistema dinámico y que incluso puede morir de éxito. ¿Qué significa morir de éxito? Que por medio de utilizar la democracia pueda instaurarse un presidente, un actor no democrático. Hungría es un ejemplo con el presidente Orbán y otros, y la historia del siglo XX muestra estos ejemplos. Entonces también, al igual que cambia la democracia, en el sentido también contagial, de contingencia, está abierta a un futuro que no sabemos para dónde se dirigirá, también cambia el Estado, que puede ser que se instaure un Estado tipo controlador, porque reivindicar más Estado está bien, necesitamos Estado en estos momentos para tener una salud pública más amplia. Eso, evidentemente, estoy a favor. Ahora, más Estado puede también significar más control social, o más Estado o más poder para el Ejecutivo puede significar menos poder para el Legislativo, o sea, menos poder para los parlamentos, o más poder para los presidentes y menos poder democrático, o más control de la ciudadanía. Entonces, cuidado, como todo concepto, todo fenómeno tiene sus propias semánticas. Y esto, la ciudadanía está extremadamente dividida. En Europa hay muchos ciudadanos que apoyan un Estado más autocrático, tipo chino, en pro de una mayor eficiencia de combate a la pandemia. Bien, podemos combatir la pandemia sin necesidad de un Estado autocrático. No necesariamente un tema va asociado al otro. Podemos tener un Estado democrático y no necesariamente un Big Data que nos controle el futuro de nuestras vidas. Mientras que en China sucede esto. Pero hay sectores importantes de la población europea que lo apoyan, este elemento, no digamos antidemocrático radical, pero sí autocrático. O sea, que una democracia sea más autoritaria para controlar mejor. Bien, se puede discutir también aquí. Entonces, y el menos Estado tiene sus déficits, o sea, dejar todo en manos del mercado. Ya hemos visto que en la crisis del año 2007-2008 el mercado no se autorregula como algunos afirman, o no se autorregula en bien de la humanidad. Con eso quiero decir que ni el Estado mínimo o el Estado céntrico o el Estado policéntrico, en el sentido más lumaniano o sistémico, son los dos estados ideales. Se habría que ver cómo se imponen, cómo se aplican en la práctica. Si se tenderá a un estado policéntrico con diferentes áreas y subsistemas donde puede aparecer un nuevo corporativismo o neocorporativismo, o un estado céntrico donde el Estado lo domine todo. Yo no sé si también esta es la solución, un Estado que para que nos dé una salud segura recorte libertades, como sucede en algunos países ya he citado. Y repito, intento no entrar en el debate en América Latina. Y la gobernanza, lógicamente, es la forma de gestión de esos cambios dinámicos de las comunicaciones entre Estado y democracia. Y aquí aparece la resiliencia institucional. Si las instituciones democráticas son o serán capaces de subsistir y de imponerse
a estos intentos de un nuevo Estado dominador de las libertades individuales. Y en el capítulo 4, por último, ya presento en un plano claramente ya teórico-conceptual, intento que sea bien sencillo, que tampoco sea una abstracción que después se lee y nadie sabe cómo aplicarla, porque no todos los lectores son estudiosos de la teoría de sistemas, puede haber estudiosos de sociología, ciencia política, de administración pública, de empresa, o defiendan teorías pluralistas o otro tipo de teorías o neomarxistas y que vean o que entiendan lo que se quiere transmitir con la teoría contingente o la teoría de la complejidad, que es una teoría sistémica, que es lo que yo quiero transmitir. Entonces lo expongo con algún ejemplo y de una forma sencilla. ¿Y cuáles son estos nuevos conceptos? La complejidad. Hoy en día yo veo que se está poniendo de moda también que todo el mundo habla ya de complejidad. Políticos, de derechas, de izquierdas, todo profesor marxista, no marxista, les gusta hablar de complejidad. Pero claro, cuidado, también la complejidad tiene semánticas y formas de interpretarla. Unos creo que se refieren a complejidad como muchos problemas. Esto no es complejidad, son muchos problemas, es otra cosa. Otros se refieren a complejidad como dinámicas diferentes, especialmente sectores neomarxistas. Entienden la complejidad como una sociedad difícil para la lucha de clases. La complejidad, en el sentido que yo lo otorgo, es una sociedad formada por sistemas funcionales, una sociedad descentralizada, una sociedad policéntrica, una sociedad donde diferentes dinámicas con diferentes códigos comunicativos, con diferentes formas de comunicar, emiten diferentes comunicaciones y que deben ser gestionadas por el sistema político. Aunque cada sistema no tiene inicialmente una jerarquía de uno sobre el otro. Bien, esto es un poco lo que quería transmitir. Ya llevo 45 minutos aquí hablando. Supongo que si hay algunos asistentes tendrán interés en preguntar por temas que yo he citado de forma rápida o un poco superficial, desde la complejidad hasta la Revolución Mexicana o española, hasta qué significa el cambio de sociedad política a la sociedad más tipo contingencia. Dejo aquí de explicar, de exponer. Y repito, no se trata de sentar cátedra o decir aquí vengo yo a explicar o contar la verdad. Nadie posee la verdad, yo tampoco. Es solamente un intento de provocar preguntas interesantes. Y yo creo que la teoría de sistemas me permite formular las preguntas adecuadas en el mundo actual. Es lo que me permite la teoría de sistemas. Por eso la utilizo. Yo trabajo con esa teoría a 30 años y me permite más que nunca acercarme a estos problemas que he formulado de una perspectiva no dogmática, una perspectiva dialógica y que busca el diálogo interdisciplinario. Bien, aquí termina la exposición. Dejo abierto por los comentarios. Muy interesante. Muy interesante toda la propuesta que has tenido. Fíjate que me llamó mucho la atención, Joseph, el aspecto de esta distinción, digamos, no basada en un par, ¿no? Estados ciudadanos, esta figura, digamos, jerárquica, en la cual hay una arriba y una abajo, sino esta versión un poco triádica de administración, por supuesto,
el de política, los partidos políticos y lo público. Y me pareció muy interesante porque efectivamente, como bien dices, muchísimas organizaciones de la sociedad civil son financiadas por el Estado y aparecen como organizaciones de la sociedad civil. Es decir, muchísimos organismos empresariales, directamente empresariales, aparecen como sociedad civil. Es decir, y de pronto esa lógica de sociedad civil no permite reconocer estas distinciones. Y hay algo de falsedad en proclamas de grupos empresariales o de grupos que auxilian labores del Estado, considerándose independientes y considerándose ajenos a criterios de poder o de economía, ¿no? Es decir, me parece que ese elemento es sumamente interesante, esta distinción triádica del sistema del poder, porque permite precisamente diferenciar estos elementos que desafortunadamente están más presentes de lo que uno quisiera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, todavía no tenemos preguntas, me voy a aprovechar de esta circunstancia. Fíjate que en la introducción me gustó mucho la información que nos brindas de algunos autores. Este político hindú, este politólogo hindú que es Zakaria, que habla sobre las sociedades iliberales. Es decir, esta especie de tendencia de que actualmente el sistema político, digamos, se monta en un criterio entre, por un lado, la democracia y por otro lado, con regímenes autoritarios. Es decir, vemos muchas sociedades que antes no habíamos visto con estas características y por supuesto que ingresan a través de modelos democráticos, pero ya en su desarrollo empiezan a establecer criterios autoritarios, ¿no? Autoritarios en términos de falta de lo que podría ser transparencia, claridad en las cuentas públicas, responsabilidad en cuanto a la aplicación de los recursos. Y bueno, no solamente eso, hay otros elementos, es decir, criterios individuales de los presidentes, poco, digamos, consensados normativamente, incluso haciendo a un lado incluso normatividades y criterios constitucionales bajo criterios autónomos de autoridad de muchos de los que firman y que en últimas fechas hemos visto. Me gusta ese modelo de sociedades iliberales de Zakaria que tú señalas muy claramente, junto con esta otra propuesta que en los 90s nosotros llegamos a publicar un texto de Philip Schmitter sobre neocorporativismo, pero que tú lo manejas en términos del policorporativismos, que es una versión mucho más interesante de estas nuevas modalidades y que me gustaría si pudieras explicarnos un poquito. Pero bueno, para concluir, la parte también de este autor neomarxista, Jessop, que habla de la desestalización cada vez mayor del Estado, es decir, un alejamiento del Estado a sus actividades y una especie, digamos, como de paso a privatizaciones, ¿no? Por otro lado. Y estos tres elementos tú los enmarcas muy bien en términos de hacia dónde vamos, en términos de Estado, en términos de sistema político. O nos quedamos con un modelo populista, como el que se establece a veces, o con un modelo neoliberal. Estas dos propuestas antagónicas que parecerían ser lo único que tenemos presente. Sí. Todavía no tenemos preguntas, entonces... Sí, sí, me permites que te intente responder, Carlos. Oh, mira, sí, a ver, el término sociedad civil para mí se utiliza de forma acrítica. Parece que diciendo sociedad civil ya estoy salvado y ya está, ya me identifico con la izquierda o con posiciones progresistas.
Y esto a mis alumnos le digo, no puede ser porque estamos falseando un término. Estamos ya, el término, si un término se utiliza de forma indiscriminada, al final se falsea, que es lo que está sucediendo. Entonces, incluso movimientos sociales son financiados por el Estado. No voy a decir cuáles en América Latina, pero hay movimientos subvencionados. Entonces, claro, y ya no me refiero a las ONGs, la mayoría de ellas financiadas, fundaciones altruistas cofinanciadas por el poder, por el Estado, empresas que crían fundaciones para ser financiadas. Entonces, claro, o el traspaso de un partido ha sido un partido que ha estado en oposición y pasar en el poder, ¿dónde está la sociedad civil? ¿En la base del partido o está en el poder? Entonces, por esto yo pongo un poco bastante en duda este concepto de sociedad civil, porque sí es un modismo, pero esos modismos a mí no me gustan. No, yo trabajo con la sociedad civil, sí, pero ¿qué? Yo creo que en la universidad, por eso estamos en la universidad, para definir, para perfilar, para procurar los conceptos, perfilarlos mejor y no utilizar conceptos que todo el mundo utiliza para quedar bien. Entonces, yo lo pongo en cuestión. No es que esté en contra del concepto gramsciano, sino que el mundo actual lo ha pervertido, este concepto. Entonces ya no sirve. Así lo diría casi de forma lumaniana. Entonces Luhmann desarrolló este trípode entre política, administración y público. Que es una forma diferente de ver cómo se definen y cómo se autocontrolan o interviene en esta circularidad dinámica lumaniana, cómo cada uno de forma democrática puede interferir en el otro, porque si no puede también crear sistemas cerrados. Bien, eso un punto. Sobre las sociedades iliberales del Zacarías. Aquí hay dos problemas fundamentales en una sociedad liberal. Un ejemplo, y como siempre me referiré a Europa, no a América Latina. No, lo hago eso de no América Latina no porque yo sea político, sino porque sé que según lo que yo diga, a veces mis alumnos o algún participante se puede sentir ofendido y entonces empiezan debates que no creo que es el momento ni el lugar, y a veces parecen debates de restaurante y no, cada uno defendiendo su color, y eso no puede ser. Yo puedo hablar, claro, de Brasil o de México un día específicamente sobre el PRI, pero entonces tendrá que ser con un orden claro, no improvisado. Entonces, el problema de esas democracias iliberales ha pasado con Rusia, donde el Putin se ha autoperpetuado. Por decreto, ha borrado directamente las elecciones democráticas. Yo creo, el otro día leí, hasta el 2036 tendremos Putin. Ex-agente de la KGB, cuidado, no olvidemos esto. Lo sabe hacer bien. Es de nuestra generación, aprendió antes del muro de Berlín. Entonces, son cosas que, claro, si por decreto uno se perpetúa en el poder, como hay personas que lo están haciendo, esto no es democrático, eso ya parece una monarquía. Primero. Segundo, otro problema importante que yo detecto en algunos países, y de nuevo no voy a citar, es la división de poderes, el intento del poder presidencial de inferir en el poder judicial. Eso para mí es otro elemento no democrático, claramente iliberal o autocrático. La división de poderes se basa en la Revolución Francesa, en parte en la Revolución Americana, y la división de poderes es el fundamento de la democracia. Si el poder político puede interferir en el poder judicial, entonces, ¿dónde está la autonomía de los jueces? Y esto es fundamental. Y en Europa, en Polonia, se está interviniendo directamente el poder político en el poder judicial. En España se ha intentado de forma muy democrática y los jueces han dicho, no, de forma ninguna, aquí no entra ninguno. Creo que todavía ha funcionado bien en España ese aspecto.
Lo digo porque es un elemento importante de siempre. Es evidente que todas las cartas magnas y constituciones, el partido en el poder puede determinar la composición del Poder Judicial Supremo. Puede indicar a una serie de jueces, pero no la mayoría de jueces, que es diferente. O sea, si en un país, vamos a suponer, tiene 21 jueces, el poder político en el momento puede determinar 6 o 8, pero no más de la mayoría. Por entonces ya determina políticamente. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces son totalmente independientes. Pueden ser del partido que sean, pero al ser un cargo vitalicio, no se deben después al partido, se deben a su cargo vitalicio, porque los libera de la presión de su propio partido. Eso es un elemento importante en la Constitución norteamericana. Entonces son elementos importantes en esa división de poderes, que a veces en democracias latinoamericanas jóvenes, la división de poderes es todavía porosa. O sea, entre el poder militar, el poder económico, el poder político y el poder judicial existen conexiones que no deberían existir. Y en una perspectiva sistémica se puede explicar la corrupción sistémica. Al no existir una porosidad clara entre el sistema económico y el sistema político, el sistema económico y el político dialogan mucho en un sentido corrupto. Si existiera una delimitación más clara de los límites de cada sistema, quizás se podría evitar un poco más la corrupción. Bien, eso es una hipótesis, pero eso, la división de poderes, es fundamental en las democracias jóvenes y no tan jóvenes. Y otro elemento fundamental de las democracias es la libertad de prensa. Yo lo que indiqué de los estudios que hice documentales en China, el Global Times y el China Times son dos periódicos controlados por el Partido Comunista Chino. El Internet está prohibido, tiene un Internet propio, y la prensa occidental, que puede ser prensa manipulada por los grandes medios, que también existe, que sabemos los grandes medios, ya Noam Chomsky lo está repitiendo constantemente, pero al menos una prensa independiente. Si la prensa está totalmente controlada por el poder político, es otro elemento de democracia liberal, porque siempre toda la prensa publicitará o explicará lo que interesa en el poder político. Nunca tendremos una prensa que cuestione. Ejemplos, yo en el libro cito el accidente de Chernóbil. Yo estaba en Alemania viviendo allí. Nos enteramos en Europa al cabo de 6 días, cuando toda Europa ya tenía los neutrones hasta en la comida, porque el Partido Comunista decía que no pasó nada. El accidente del Kursk, donde murieron 120 marinos rusos, se enteró el mundo al cabo de 6 días también. Otro desastre en Rusia en los años 60, también una explosión de una petroquímica. Ni se supo en Occidente, por falta. Y en China lo que pasó es que Occidente se enteró a partir del mes de febrero, cuando la epidemia ya estaba en diciembre y enero. Cuidado, eso también es importante. No quiero aquí empezar a teorías conspirativas, sino simplemente con las procuras, de hecho, con las fechas del BBC Times, del BBC News, del China Times, del Hong Kong Times, etc. Veo que las fechas algo no concuerda. Precisamente esto, que una prensa informa de un día y la otra prensa, porque le interesa informar de otro día, informa de otro día. Y eso muestra una manipulación o una censura. No son elementos claros de esa división de poderes. Y después me cita Bob Jessop. Bob Jessop, yo lo he seguido desde hace muchos años. Él es un neomarxista, tiene un buen estudio del Estado, se basa mucho en Nicholas Poulantzas, pero hace unos 10 años dialoga con la teoría de sistemas también. Entonces hace un marxismo sistémico. Tiene elementos interesantes, pero siempre el centro es la lucha de clases. Y yo veo que la lucha de clases ya no es el centro o el actor, el trabajador, yo lo veo, si al menos, no es el sujeto de transformación social. Pueden ser los negros,
pueden ser los gays y las lésbicas, las lesbianas, pueden ser los jóvenes, pueden ser los ecologistas, más el trabajador tengo mis dudas que sea como era hace 50 años o 60 o 70 años el único agente de transformación social. En el caso de Europa, los sindicatos son lo menos movilizador que uno se puede imaginar. Son instituciones de servicios casi, que un trabajador puede hacer viajes, puede comprar vivienda, puede tomar servicios interesantes, como una empresa de servicios, pero no es una empresa reivindicativa o combativa. Cuidado. Entonces, yo vería esos elementos. Sobre el Schmitter y el debate del neocorporativismo, etc. En la ciencia política, primero indicaré, hay siempre un poco modismos. O sea, al igual que la democracia se trató bastante en los años 80, después quedó casi olvidada. El Estado se trató en los años 80 también. Y después se olvidó durante 2 décadas. Casi nadie, excepto los marxistas, trataban el problema del Estado. Ahora vuelve a estar en boga tratar esos temas por la transformación del Estado y de la democracia. El corporativismo, el debate del corporativismo de Schmitter, de Renate Mainz y de esos teóricos básicamente muy alemanes y anglosajones, aunque en América Latina O'Donnell tiene también un debate interesante del neocorporativismo. El propio Luis Aguilar también un debate en los años 90, pero eran excepciones. Entonces, fue tratado bastante en los años 80, el neocorporativismo, las sociedades neocorporativistas. Y en esos momentos en que el Estado está en profunda transformación en sus funciones, en sus responsabilidades, en su ámbito de actuación, se percibe un renacimiento de lo que diríamos el polineocorporativismo. O sea, si el Estado se retira, ¿quién asume ese poder? El Estado se retira. Las corporaciones, y las corporaciones, cuidado, también a veces no se conceptualiza bien, no son los grandes poderes empresariales solamente. Los colegios de médicos, de arquitectos, de farmacéuticos, de abogados, son corporaciones. Los sindicatos son corporaciones. Y como todo debate, hay que analizarlo con delicadeza. El régimen fascista de Mussolini era corporativista, pero eso no significa que el corporativismo sea siempre negativo. Cuidado, hay que saber hasta qué punto el corporativismo tiene poder para guiar o para orientar una sociedad o no orientarla, como diría Luhmann. Entonces, yo sé porque colegas, algunos, yo conozco aquí en Brasil, cuestionan radicalmente ese corporativismo. Cuidado, porque se refieren siempre al Mussolini, etcétera, etcétera. No, corporativismo no es Mussolini solo. Corporativismo también puede ser democrático y también puede formar parte de una sociedad policéntrica, donde diferentes centros, diferentes subsistemas, o como Marcelo Neves en Brasil denominaría multicéntrica o policéntrica, él se refiere más a esta especificidad latinoamericana de policentrismo lumaniano, el corporativismo tiene un papel, o el polineocorporativismo tiene un papel importante. Entonces yo no lo veo negativo, el policorporativismo. Que los colegios profesionales asuman un poder siempre, y eso lo indico, porque también, claro, la pregunta que ya se hacía el Club de Roma en los años 70 es, ¿la democracia es el único sistema posible? Claro, defendemos la democracia porque es bonita, porque es normativa, pero ¿por qué? Puede haber otros sistemas no democráticos, sino que superen la democracia, digámoslo así. Entonces, en una perspectiva sistémica, yo defiendo la democracia por varios motivos. Porque los sistemas tienen una forma democrática de operar, de comunicarse y de interactuar sistema-entorno siempre democrática. Porque si los sistemas se inspiran en el mundo biológico, el mundo biológico para mí es democrático. Los animales aprenden democráticamente, no por dictadura. Entonces yo no defiendo la democracia en ese aspecto, digamos, sistémico, porque es más bonita o porque normativamente me siento mejor, sino en un plano puramente abstracto, puramente académico, puramente, digamos,
sin sentimientos, digámoslo así. La democracia es la forma en que los sistemas sociales inspirados, no copiados, cuidado, inspirados en los sistemas biológicos funcionan, son democráticos por ese motivo. Entonces, por ese motivo, aparte de los elementos que podemos colocar aquí de Stuart Mill, de Hannah Arendt, cada uno puede comenzar a citar aquí sus utopistas, sus utópicos. Los sistemas son democráticos. Entonces, una sociedad polineocorporativista puede ser claramente democrática, lógicamente. Por eso defendería yo el polineocorporativismo, sin problemas. Sí, muchas gracias por la amabilidad de tu respuesta. Ya tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, pero quiero aprovechar lo que acabas de señalar, porque al final de tu texto hablas de los actores sociales y de las revoluciones y el papel que los actores sociales fungieron en estas revoluciones, la rusa, la mexicana, en España, y al final señalas un nuevo actor, que es el COVID-19. ¿Puedes explicar esa parte? Porque el COVID... ¿Por qué el COVID? Primero, como virus, el COVID es inteligente. Es cruel, pero es inteligente. Muy cruel. Eso sabemos todos. Pero es inteligente. Sabe procurar a sus víctimas. Cuando sus víctimas están inmunizadas, procura víctimas más jóvenes. Cuando las víctimas se defienden, tienen mutaciones. Cuando las mutaciones están controladas, procura otra mutación. Entonces es un virus inteligente, como todos los virus son inteligentes, no son burros, no son analfabetos. Eso yo lo vería claro. Y cuando tengamos la inmunización de rebaño, o el 70% de personas, quizás en 2 o 3 años saldrá el COVID-21, COVID-22. Será otro COVID con más resistencias y más capacidad de hacer daño. Entonces, para mí es un virus no inteligente, pero sí que aprende, como sistemas. Bien. Entonces, ¿qué ha hecho el COVID? Ha modificado la vida individual y colectiva, no de un país, sino del planeta entero. El planeta entero ha dejado de trabajar, ha tenido que estudiar de otra manera, ha tenido que incentivar el teletrabajo. Los profesores hemos tenido que adaptarnos, a los profesores y alumnos, a las plataformas. Hemos tenido que pensar nuevas formas de relacionarnos. Hemos tenido que pensar nuevas formas de pensar nuestra relación con la naturaleza, porque si seguimos como seguimos hasta ahora, y eso es contingencia, aparecerá un COVID cada año nuevo, como aparece una cepa de la gripe cada año, o de la influenza cada año, aparecerá un COVID cada año, porque esa forma de destrucción de la naturaleza no puede seguir así, en ese ritmo que llevamos. Entonces, el COVID ha incentivado o ha acelerado procesos que ya estaban latentes en las sociedades actuales. Desde la introducción de la informática, el control social, el Big Data, el control policial, ha incentivado o acelerado nuevas formas de trabajo. Quizás en el futuro tendremos nuevas formas de organización. Y en especial, considero que, hablando en un plano ya organizativo, hemos pasado de una forma de pensar, de una racionalidad weberiana, fin vinculado a los objetivos, a una racionalidad donde no todo es racional, donde aparecen elementos irracionales en las personas, aparecen elementos que se vinculan con la espontaneidad, con la irracionalidad, incluso con el desespero, ¿no? O como diría yo, anoté aquí, con posturas descontroladas. Un ejemplo claro, la emergencia de movimientos en Estados Unidos que afirman que no existe ese COVID, que no existe esta pandemia, y que en esos movimientos puedes encontrar anticapitalistas, neofascistas, conservadores, liberales, espontaneístas, futurólogos, futuristas, en fin, es un tipo de movimiento espontáneo, un tipo de movimiento que no existía antes, donde se ha apuntado a la extrema derecha, claro, grupos neofascistas se apuntan, pero que son movimientos que no existían antes.
Entonces, el COVID ha acelerado ese tipo de movimientos. Pensemos, y no quiero defender de forma ninguna, que quede claro, que el Trump en Estados Unidos tuvo 75 millones de votos. 75 millones de votos es mucho voto. Y por suerte no está más en el poder, pero tuvo 75 millones de votos. No diría que estos 75 millones de votos eran movimiento social, ni mucho menos, pero sí los que intentaron saltar el Parlamento, o algunos cientos de miles, o algún par de millones, sí que eran un movimiento que vinculabas de los exguerrilleros, de exmilitares, me refiero, a teorías conspirativas, todo esto provocado por el COVID. O sea, el COVID, para mí, ha incentivado o acelerado la aparición de movimientos irracionales, llevados por sentimientos de odio, amor, a favor, en contra, totalmente irracionales. Y que lo que hacen esos movimientos es criar enemigos. O estoy a favor o estoy en contra. Y eso es un problema que en el mundo todo, en cada país, se está reflejando. En Europa, claramente, incluso en España, se está manifestando claramente con los sectores secesionistas o independentistas y los no independentistas, etc. Entonces, o estás a favor o estás en contra. No existen posturas casi dialogantes. Y yo creo que el COVID ha incentivado y ha potencializado ese tipo de actitudes. Joseph, yo quisiera felicitarte por haber escrito este libro. Es maravilloso. Uno lo lee fácil, rápido, con ganas. Te da gusto ver las diferencias de los capítulos y luego cómo los reúnes, esos 4 capítulos en uno, porque de pronto parece ser que nada tiene que ver un capítulo con el otro, pero al final aparece una liga muy, muy atractiva. Muchas felicitaciones por eso. Ya tenemos unas preguntas de sedimentación. Dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿en qué consisten las sociedades contingentes? Bien, la contingencia es un valor atribuido a una forma de definir una sociedad. Entonces, ya digo, la utilización de la contingencia ya la propuso Aristóteles para definir situaciones no claras o donde las decisiones tienen impactos para el futuro. Bien, en lo que yo entiendo sociedad contingente me baso en la teoría sistémica, en una sociedad en que lo que sucede siempre por algún motivo. O sea, no hay una única causa, sino hay diferentes causas con diferentes efectos o impactos. Eso es el primer motivo. Y que la contingencia siempre permite un futuro de posibilidades. Posibilidades que dependerán de las decisiones que tomemos en este momento. Estas decisiones no están determinadas por una utopía, están determinadas por una lógica y una racionalidad. Y esas decisiones tendrán impactos. Eso es lo que yo me refiero a sociedad contingente, en la que el futuro está totalmente abierto, no determinado por una utopía o por un horizonte utópico, sino por un horizonte de decisiones que se está tomando en esos momentos. En ese sentido yo me refería a contingente. César Edgardo Castañeda Espinosa dice, en mi país está dando lo que está explicando tal y como. El Ejecutivo se ha agenciado todos los poderes. Para no generar controversias, no vamos a decir el país. Muchos. Joseph, hay una parte en la introducción que me pareció muy interesante. Tú trabajas con el modelo de Luhmann, el modelo del sistema político de Luhmann, buena parte del texto, pero introduces unos cambios en el modelo basado en la obra de Helmut Wilke. Estructuras en procesos de orientación histórica, orientación contextual y sistemas de interacción indefinidos.
¿Podrías comentarnos brevemente algunos de estos puntos? Bien, yo voy a decir aquí, a ver, la teoría de Luhmann, ustedes saben que él publicó 40, 50 libros, 200 artículos, etc. Tiene sus, claro, desde el año 98 en que él falleció, tiene bastante, ya un número respetable de seguidores. Entre estos seguidores es importante definir entre los ortodoxos y los heterodoxos, primer elemento. Y entre los heterodoxos y no heterodoxos es importante definir otro elemento, entre los que focalizan las estructuras y los teóricos que focalizan el actor. O sea, hay diferencias. Luhmann, él mismo dijo que es una teoría constructivista. Él mismo lo dice, es una teoría constructivista. O sea, una teoría que no está acabada, ni él acabó, y él mismo ya lo repitió varias veces que no tuvo tiempo de acabarla. Y aunque tuviera tiempo de acabarla, una teoría siempre puede ser contrastada, como Karl Popper ha afirmado. Bien, es su primer elemento. A partir de aquí, yo no soy ortodoxo de Luhmann. Veo también sus puntos o sus límites. Veo que algunas cosas, siguiendo sus principios básicos, pueden ser reformuladas con mayor precisión. Bien, entonces, Helmut Wilke también fue mi profesor, yo lo conozco. Helmut Wilke trabajó con Luhmann, es también jurista o jurídico y sociólogo, y él desarrolló la orientación contextual como respuesta al cierre operativo. Él fue una clara respuesta al cierre, al denominado cierre operativo luhmanniano. El cierre operativo, en dos palabras, significa que operativamente un sistema está cerrado, pero cognitivamente abierto. Eso ya lo sabemos los que estudiamos, y Luhmann intenta definirlo y redefinirlo mejor, qué significa cognitivamente abierto, y da unas respuestas más o menos satisfactorias. Pero Wilke no quedó muy satisfecho con esto, porque él hizo investigaciones en la empresa privada, en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, un sistema como el ámbito público, igual, operativamente cerrado, tiene sus límites a la forma de aplicarlo en observaciones empíricas. Recordemos que Luhmann nunca hizo, solamente en el año 73, con Renate Mainz, hizo una breve investigación empírica, sino nunca más. Entonces, él hizo la propuesta de la orientación contextual, que significa que el medio puede claramente influir en las decisiones, en las operaciones de un sistema, siempre y cuando estas inputs, digamos, o estas comunicaciones que proceden del medio sean en forma positiva, que el sistema pueda entenderlos. Un ejemplo, si un movimiento social dice no queremos esto, claro, el sistema se cierra. Pero si el mismo movimiento social no queremos esto, pero proponemos esa alternativa, puede ser el sistema empiece a operar. Bien, es un debate que podemos discutirlo en profundidad, pero eso es lo que significa la orientación contextual. La segunda observación, sistemas de interacción indefinidos. No es del Wilke, es del Josep Vidal. ¿Y qué es lo que dice el Vidal de esto? ¿Qué es lo que dice? Luhmann se refiere a sistemas de interacción. O sea, un sistema de interacción sería cuando un paciente va al médico, le explica el problema, el médico lo oye, hace una receta y aquí acaba la interacción. Eso sería para Luhmann un sistema de interacción. O cuando un acusado está en un juzgado, es juzgado, el juez y el defensor intervienen y cuando acaba el juicio acaba el sistema de interacción. O sea, son extremadamente limitados. Yo veo que esta limitación limita posibilidades. Un ejemplo, cuando un activista o una persona, estudiante, mujer, hombre, etcétera, participa en un movimiento social, por ejemplo, esta interacción no es solamente cuando tú entras en una reunión y sales al cabo de 3 horas,
sino que puede ser un tipo de interacción que dure unos meses, semanas o meses. Entonces esto yo esbozo de forma aproximada, en forma todavía experimental, lo que denomino sistema de interacción definido. O sea, un sistema que no acaba de interacción, que no acaba, como Luhmann diría, solamente en el momento en que hay una interacción médico-paciente, y tampoco, como Luhmann define, el momento que acaba la interacción médico-paciente y es un sistema social. Veo que entre un micro y el macro que Luhmann define se puede procurar un término medio. Repito, una persona, un ciudadano que participe en una asamblea participativa para definir el barrio. Esto no va a durar 3 días o 3 horas, va a durar, por ejemplo, 3 meses. Entonces, este momento de interacción no es solamente entrar a interaccionar con el líder y salir, sino que es una interacción de ese ciudadano que tampoco se constituye como movimiento social porque puede apenas durar 3 meses, pero que es un espacio de tiempo que supera la interacción corta de momento y que no alcanza la interacción de un movimiento social. Entonces, por eso defino interacción indefinida. Durante un tiempo en que esa persona está en un movimiento, en una acción colectiva, en una asamblea de barrio, básicamente en esos ámbitos, en esas consultas participativas. No son un día donde uno decide, son talleres que se organizan de forma sistemática durante unas semanas y al final se emite un resultado. Pues eso sería para mí un sistema de interacción indefinido, temporalmente indefinido. Bien, es una propuesta, la voy a hacer operativa en alguna investigación empírica realice, no contradice o no cuestiona las tesis luhmannianas y creo que puede dar un paso operativo a esos límites, digamos, más de colocar la idea como camisa de fuerza de la acción de las personas, que Luhmann un poco hace ese elemento, o extremadamente micro o extremadamente meso. Queda el elemento macro un poco desvinculado. Eso es el rasguño de una idea que yo estoy desarrollando y que en el libro lo coloco solamente todavía en un par de páginas. Esa es la idea. Josep, muy bien. Pues queda mucho para pensar después de tu brillante y clarificadora exposición, así como las preguntas que se han hecho en el seminario. Con las muy lúcidas observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro estimado doctor Josep Pont Vidal su brillante y valiosa participación. Podéis contar conmigo, agradezco la posibilidad que me ha dado la plataforma organizada por ustedes y espero en un día poder viajar, no de forma de plataforma, sino físicamente otra vez a mi querida Guadalajara, a Zapopan. Claro, claro, claro. Aquí vamos a estar esperándote. Un abrazo para todos, especialmente para ti, Carlos. Cuidar la salud, que todo el mundo cuide la salud. Todos. Gracias, Joseph.